Tema 3. Análisis positivo del sector público. Teoría del Estado y de las constituciones. Todos los individuos salen ganando cuando entregan al Estado determinadas funciones. Para ello se presenta un ejemplo. Consideremos a dos individuos, A y B. El primero se dedica a la ganadería y su trabajo le permite cuidar 18 vacas. El segundo emplea su trabajo en la agricultura y recolecta 10 toneladas de trigo. Tanto uno como el otro pueden conservar su producción o intercambiar sus productos. Sin embargo, A puede decidir que en lugar de intercambiar sus productos, le sale más rentable robar parte de la producción del trigo a B, quien deberá dedicar parte de su tiempo a cuidar de su cosecha, sin poder ya obtener su producción máxima de 10 toneladas, sino una cifra menor. Si la situación se invierte y es B quien roba, entonces será A quien no tendrá tiempo para cuidar de su ganado. ¿Cuál será la estrategia que adoptarán estas dos personas? La búsqueda del propio interés conducirá a que ambos intenten despojar al otro. Si ambos agentes comienzan adoptando estrategias de robo, ninguno puede mejorar alternando unilateralmente su comportamiento. El conflicto entre A y B explica por qué estos puedan decidir que exista un tercero, que es el Estado, quien se ocupe de proteger sus propiedades y castigue las infracciones contra sus derechos, siempre y cuando este tercer agente no exija a cada uno de los agentes económicos un pago por sus servicios y garantice que nadie atentará contra las propiedades que los ciudadanos encomiendan a su tutela. La existencia de normas constitucionales se explicaría por la necesidad de limitar las posibilidades de acción del único titular de la violencia, que es el Estado. Los votantes. Según el planteamiento del economista Downs, la acción del votante depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte el resultado, de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político de su preferencia, de los costes que le imponga acudir a las urnas en términos de las actividades que debe renunciar para ejercer su voto, de los beneficios que le produzca el mero hecho de participar. De aquí pueden extraerse ciertas conclusiones. La primera, resulta irrelevante hablar de votos cautivos, pues se supone que todos los votantes valoran el beneficio que les reporta que un determinado partido gane las elecciones. Segundo, si el votante estima que su participación puede ser decisiva, lo que ocurre en caso de la elección reñida será más fácil que se produzca una mayor afluencia en urnas. Y por último, los costes de ir a votar explican las diferencias cuando la jornada electoral se celebra en días laborables o festivos. Incluso los fenómenos meteorológicos pueden colaborar a los resultados. Los políticos. En países cuyo sistema electoral sea de carácter mayoritario y se genere una tendencia al bipartismo, ambos grupos políticos tenderán a ocupar el centro político, de modo que sus ofertas electorales serán bastante similares. Si un partido presenta un programa radical, solo recibirá el apoyo de una franja. También tenemos regímenes políticos cuyo sistema electoral sea proporcional. El resultado tiende al multipartidismo. Se generan soluciones inestables, pues la tendencia de los grupos políticos mayoritarios hacia el centro político se ve compensada por la entrada de competidores potenciales. La tendencia hacia el centro político se ve reforzada con el argumento de que cada partido tiende a ocupar los espacios próximos confiando en que mantendrá el apoyo de su electorado tradicional. Supongamos que el partido X trata de gobernar satisfaciendo los deseos de quienes no les han votado todavía. Para ello debe adoptar decisiones que tal vez le quiten el apoyo de su electorado básico.
pero esa pérdida no será inmediata e incluso puede que no llegue ni siquiera a darse. El objetivo de hacer máximo el número de votos explica que los dirigentes políticos traten de distribuir los costes de tal modo que ningún colectivo sea especialmente perjudicado, mientras que los beneficios suelen dirigirse a grupos singulares, cuya movilización se considera necesaria para la consecución de la victoria electoral. Por este motivo se entiende que los períodos preelectorales estén caracterizados por importantes aumentos de gasto. Los grupos de presión. En casi todos los sistemas políticos democráticos, la relación entre los votantes y sus representantes e incluso la misma acción del gobierno se ve afectada por la presencia de grupos organizados en defensa de sus propios intereses, que actúan al margen del proceso electoral. La formación de grupos de presión es más fácil cuando el número de integrantes es más pequeño, mientras que el comportamiento freerider se produce en grupos más amplios. Los grupos de presión parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria, de modo que el grupo ya estaba formado y después decide utilizar sus medios para influir en los resultados de la acción gubernamental. Los medios de los que disponen los grupos de presión para condicionar la acción del sector público son los siguientes. 1. Entrega de fondos para contribuir a la elección de aquellos candidatos que puedan defender sus intereses desde el Gobierno o el Parlamento. Segundo, existencia de deficiencias en la información disponible por el sector público antes de llevar a cabo una decisión. Pueden llevar a consultar a los sectores más interesados en la adopción de determinadas normas o puesta en marcha de determinadas medidas de política económica. Estas diferencias en la información permiten a los grupos de presión condicionar la acción del Estado, presentando como única solución viable la que coincide con sus intereses. 3. Suministración de información a los votantes, reduciendo así los costes en que incurre el ciudadano para informarse sobre la acción del gobierno y decidir si le sigue apoyando o si le retira su confianza. La información difundida por el grupo tendrá que favorecer sus puntos de vista, no pudiendo ser neutral. Tan solo debe garantizarse la veracidad en la información suministrada y favorecer la pluralidad en las opiniones. Pasamos a los funcionarios. Cuando se analiza el comportamiento de los funcionarios, que son quienes acaban proveyendo los bienes y servicios de la actividad pública, las referencias son las aportaciones de Niskanen, quien formula su modelo distinguiendo entre el burócrata y la agencia que le entrega fondos para su labor. El análisis de Niskanen considera que existe una diferencia entre la información disponible para la agencia y para el funcionario. Aquella solo observa el nivel de servicio público suministrado y asigna el presupuesto, pero desconoce el coste de entregar las distintas unidades de bienes y servicios públicos. Por su parte, el funcionario sí conoce el coste de suministrarlos y tiene sus propios intereses en hacer máximo el presupuesto. Si la agencia no puede comprobar el coste real de suministrar servicios públicos, considerará que aquellas unidades de gasto que no agotan el presupuesto atribuido reciben fondos excesivos. Por ende, se recortarán los fondos en futuros presupuestos. De esta manera se elimina cualquier incentivo para hacer mínimos los costes de la gestión, pues supondrá menos fondos en el futuro, claro. La ausencia de precios impide medir la eficiencia de la actuación de los funcionarios, de ahí la dificultad de establecer mecanismos que incentiven a través de los salarios un comportamiento similar al del sector privado. Por tanto, se acaba prefiriendo el uso de complementos de salario por la importancia de la función realizada a los años de servicio en la administración. Pasamos a explicaciones basadas en la demanda de gasto público. Los análisis que buscan la explicación en variables que afectan a la demanda son las siguientes. La ley de Wagner.
Considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad en favor de un aumento del gasto público por dos razones. La primera, sociedades más desarrolladas son también más complejas, con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución. Segunda, caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos. Al incrementarse la renta, el deseo de que aumente el gasto público será aún mayor. También tenemos la teoría del efecto desplazamiento, que es el efecto inspección. El gasto tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero que en determinados periodos críticos para la sociedad, por ejemplo una guerra, se acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias. A este incremento extraordinario del gasto público se le denomina efecto desplazamiento. Una vez superadas las circunstancias excepcionales que justificaron el aumento del gasto público, la sociedad ya se ha acostumbrado al nivel de impuestos existente y acepta que la mayor recaudación se dedique a una mejora en la provisión de bienes y servicios públicos, pues los votantes consideran poco satisfactoria la calidad de los mismos. A esto se le denomina efecto inspección. También tenemos la presencia de grupos de interés poderosos, como los sindicatos o las organizaciones empresariales. Tienden a aumentar la demanda en aquellos gastos públicos que les beneficien de un modo directo. Y por último, la hipótesis de la ilusión financiera. Los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de que los beneficios que les reportarán las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costes de las mismas se repartirán entre todos los grupos sociales o incluso ni siquiera piensan en la existencia de tales costes. Esto es importante, repito. Hipótesis de la ilusión financiera. Los demandantes de un mayor gasto público son plenamente conscientes de los beneficios que les reportarán las distintas políticas del sector público, pero consideran que los costes de las mismas se repartirán entre todos los grupos sociales o incluso ni siquiera piensan en la existencia de tales costes. Pasamos a justificaciones basadas en la oferta del gasto público. A. Teoría del ciclo electoral. Pone de manifiesto cómo en los momentos previos a la consulta del electorado los poderes públicos inician o aceleran programas de gasto con la finalidad de aparecer ante los votantes como buenos gestores de los asuntos públicos. Una vez que se ha conseguido la reelección, es posible proceder a algunos recortes en el gasto público o a un aumento en los impuestos. B. El comportamiento de los funcionarios. Analizado por Niskanen, es una justificación más del crecimiento del gasto público por encima de lo que resultaría óptimo. La seguridad del funcionario en su puesto de trabajo con garantías mayores que las de cualquier asalariado, la falta de precios que permitan medir la productividad y la ausencia de mecanismos sancionadores automáticas de la mala gestión acentúan más la tendencia a que la provisión de los bienes públicos requiera un volumen de recursos creciente. C. Un tercer factor que ha impulsado el crecimiento de los gastos públicos se ha buscado en la ideología de los partidos políticos. En el siglo XX observamos que en las democracias europeas las alternativas son los partidos conservadores o demócrata cristianos, de un lado, y los socialdemócratas, por otro lado, con partidos liberales convertidos en elementos necesarios para lograr la mayoría parlamentaria, mediante coaliciones del gobierno. Tales circunstancias son relevantes, pues los partidos conservadores son más proclives que los liberales a las políticas de redistribución de rentas. Por su parte, los partidos socialdemócratas han sido los grandes impulsores de las políticas de gastos sociales y hoy funden sus posiciones en versiones de keynesianismo.
D. La propia estructura del Estado más o menos descentralizada puede contribuir a un crecimiento del gasto público. Esto ocurre cuando el proceso de descentralización lleva a una duplicación de las funciones realizadas por el sector público, o cuando la financiación de entes autonómicos o locales depende de la entrega de fondos por parte del poder central. En otras circunstancias, el proceso de descentralización puede colaborar en la reducción del ritmo de crecimiento del sector público, pues los beneficios y los costes se ven con mayor claridad al estar más próximo a los ciudadanos. Un enfoque basado en la interacción demanda y oferta. En un análisis iniciado por Baumol, se ha tratado de explicar cómo la confluencia de una demanda rígida de gasto público y una oferta que se desplaza para reflejar los costes crecientes puede explicar la tendencia al crecimiento del gasto público. La productividad del sector público es inferior a la que se observa en el sector privado. Si el coste salarial crece lo mismo, pero la productividad lo hace a un ritmo más bajo, el coste de provisión del servicio público aumenta, lo que desplaza la oferta hacia arriba. Crecimiento del sector público en España. Normalmente, la fuente a la que deberíamos acudir para comprobar cuál ha sido la evolución real del gasto público serían las previsiones contenidas en las leyes de presupuesto. Sin embargo, existen dos motivos por los cuales estos datos pueden darnos una visión inexacta, que son los siguientes. Primero, debido al proceso de descentralización, una buena parte del gasto público se lleva a cabo fuera de la Administración Central del Estado, y en tal caso deberíamos utilizar datos que reflejen la evolución del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Y segundo, las diferencias entre el gasto inicialmente presupuestado y el que realmente se realizó alcanzan tal cuantía que hoy tiene cierto sentido preguntarse ¿para qué sirven los presupuestos? Crecimiento del gasto público en España. Comenzamos por el proceso de transición política. A partir de 1975, con la sustitución de un sistema autoritario por otro democrático, generó numerosas demandas de un mayor gasto público, especialmente en bienes preferentes. En una primera etapa, puede atribuirse a la debilidad de los sucesivos gobiernos de la transición, carentes de apoyo democrático y enfrentados a las exigencias de los distintos grupos sociales. Más adelante, y en la medida en que el sistema democrático se ha ido asentando, el crecimiento en este tipo de gastos puede atribuirse al propio funcionamiento de los parlamentos, proclives a generar esta clase de gastos públicos. La crisis económica que sufren las economías occidentales a partir de los años 70, esa crisis económica impulsa el gasto público al menos en dos direcciones: a la necesidad de efectuar pagos por seguro de desempleo para atender a la creciente cifra de paro y a las subvenciones entregadas a empresas públicas con pérdidas. Pasamos al modelo del estado de bienestar. Aunque los orígenes de la seguridad social son mucho más antiguos, lo cierto es que en la década de los 80 es testigo de una consolidación del sistema de pensiones, no solo desde la aprobación del texto constitucional en 1978, sino también a partir de la huelga general de 1888, que se manifiesta en la aparición de las pensiones no contributivas. Es fruto de esta consolidación del estado del bienestar el crecimiento del gasto educativo, sanitario y de la vivienda. Sobre el gasto en las infraestructuras de transporte, este terreno ha sido notable desde los primeros momentos de la transición política. Hay que indicar que los importantes acontecimientos, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, explican su aceleración en los años 92 y 93.
También tenemos la descentralización política, que representa la construcción del Estado de las autonomías. De acuerdo con el modelo consagrado por la Constitución española de 1978, dicho proceso puede llevar tanto a una reducción del gasto como a un aumento del mismo. El proceso de descentralización no ha reducido el número de empleados de la Administración central y sí, en cambio, ha aumentado el de los que prestan sus servicios a las comunidades autónomas. La aparición de los entes territoriales ha producido duplicidad entre las funciones realizadas por la Administración central del Estado y cada una de las comunidades autónomas. El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general no ha sido capaz de crear mecanismos de corresponsabilidad fiscal que han tendido a incrementar sus niveles de gasto sin incurrir en elevar los ingresos públicos. Y por último, el creciente déficit público colabora al aumento de gasto a través del pago de intereses por la deuda acumulada. A partir del ejercicio de 1996 y coincidiendo con un cambio en la orientación política del Gobierno de la Nación, se produjo una reducción del gasto público en España. Ello no solo se debe a la voluntad de formar parte de la moneda única europea, que exigía limitar el déficit a un 3% del PIB, sino también a la evolución de determinadas variables macroeconómicas que generaban presiones importantes sobre el gasto público.